Bien, un saludo para todos. Bienvenidos a una nueva conexión de una nueva porción de la Torá. Siempre estudiamos la Torá cada semana. Ya estamos en la cuarta, cuando comenzamos hace 4 semanas atrás, un nuevo ciclo de estudio de lo que es la palabra de Dios, como se le dice, los 5 libros de Moisés que él escribió, ¿cierto? Obviamente él la escribió mucho después, él no vivió en estos tiempos. El Génesis fue muchos años antes, pero se le ordenó a Moisés escribir todo esto. Las generaciones que ante pasaron a Abraham iban guardando estas enseñanzas, estos secretos, todo esto, y fue pasando de generación en generación hasta que llegó a Moisés, y él las plasmó en un libro, en 5 libros, y estamos estudiando las porciones de Génesis, ¿cierto? Las que se le dice Bereshit, que es en el principio, ¿cierto? El significado de Bereshit, de Génesis. Y hoy día nos toca la parashat número 4, ¿cierto? Vayera. No confundir con Baerá, que aparece en el libro de Shemot, que tiene otro significado más o menos similar, pero no es lo mismo. Este es Vayera, cambia en una sola letra, el otro es Baerá. En el libro del Éxodo aparece eso, así que muy pronto, bueno, unos cuantos meses adelante, vamos a estudiar esa porción también. Así que, como le decía, la sección de la Torá, que son como le llaman comúnmente el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, está en el capítulo 18 del Génesis, desde el versículo 1 hasta el capítulo 22, hasta el versículo 24. Es todo lo que comprende la porción de la Torá, de esta porción de la Parashat Vayera. Entonces, vamos a ir viendo el texto de la Torá, de lo que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a compartir pantalla, ¿cierto? Para que puedan ustedes leer conjuntamente lo que estamos en la Torá Emet, ¿cierto? Ahí se está visualizando la Torá Bereshit 18, ¿cierto? Génesis para Shabeyerá, capítulo 18, visitando al convaleciente, anuncio del nacimiento también de Isaac. Son varios temas aquí, esta una de las porciones que tiene hartos temas, ¿cierto? Sale la atadura de Isaac, por ejemplo, más adelante, que fue una de las pruebas más difíciles que tuvo que vivir el patriarca Abraham, ¿cierto? Abraham Avinu, padre Abraham, como se le llama, y también la destrucción de Sodoma y Gomorra, y así muchos temas más que son bien ricos en secretos, en misterios que esconde la Torá. Sabemos que la Torá fue escrita literalmente a base de historias, solamente con un objetivo de poder memorizar, de poder recordar lo que está escrito por medio de historia, pero que encierra un significado mucho más profundo, mucho más esencial, pero para el alma, más que nada desde de una dimensión espiritual, aunque estos escritos literales, ¿cierto? Como se les llama, también esconden situaciones de vida en un nivel más físico, pero a lo que nosotros nos importa y lo que estamos enfocados en estas enseñanzas del Rebbe Nachman de Breslau, ¿cierto? Es poder ir a la interior de lo que es el significado verdadero de la Torah. Muchas personas que se dedican a estudiar la palabra de Dios, ¿cierto? Como se les dice, eh, quizás por muchas razones no llegan a estos significados por orgullo, quizás por a veces algunos por odio, semitismo, ¿cierto? Muchas cosas que lo llevan a no querer aceptar estas verdades profundas que yo a modo de personal de lo que yo puedo ver es lo más elevado, lo mejor que es para nosotros.
Entonces, dice la escritura, dice Hashem, o sea, Dios, que está aquí escrito en hebreo, se le reveló en las planicies de Manré, se le reveló, y aquí entre paréntesis aparece Abraham, porque la Torá literal no dice Abraham, aquí el comentarista va aportando datos que muchas veces en la Torá no aparecen, pero sí es obvio que está hablando con Abraham y a él es el que le está revelando esto. Vayerá significa eh, se apareció, ¿cierto? Pero aquí dice se le reveló, que es como lo mismo. Entonces dice, en las planicies de Manré, estando él sentado a la entrada de la tienda, al calor del día. Aquí hay que poner en cuenta estos términos, porque ya nombrando dónde estaba, en las planicies de Manré, ¿cierto? De qué forma estaba sentado, en dónde estaba, en la entrada de la tienda, cada uno de estos conceptos, el calor del día, ¿cierto? Dando el pronóstico del tiempo, el, el comentarista o la idea de lo que se está hablando aquí tiene un significado más allá de lo que podría significar estar sentado a la entrada de la tienda y en el calor del día. Se dice que este era el tercer día de la circuncisión, o sea, después del Brit Milá, que vamos a ver el significado de lo que es la Brit Milá. Este era el tercer día de la circuncisión y a pesar de su dolor y del calor sofocante, que era uno de los días más calurosos que existió, Abraham estaba allí sentado procurando invitar huéspedes a su casa. Eso era lo que siempre él hacía. Él es representante de la Sefirá, del árbol de la vida, de la bondad, del Gesed. Entonces Abraham estaba allí sentado procurando invitar huéspedes a su casa. Era la bondad en esencia, la de él, la de Abraham. Hashem le hizo que fuera un día sumamente caluroso para que la gente no saliera al desierto y así evitarle a Abraham la molestia de atenderlo, pues estaba muy dolorido por la circuncisión y el tercer día era como el día más complicado después de una circuncisión. Y vamos a ver también que lo que es la circuncisión. Pero cuando Hashem notó que Abraham estaba más afligido por no haber gente a la que atender, que por su dolor físico envió a estos tres ángeles para que le recibiese y se sintiera a gusto. Aquí igual vamos a ver por qué es la visita de aquellos ángeles. Entonces dice que alzó sus ojos y vio que tres hombres estaban parados frente a él. Cuando los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda, se inclinó hacia la tierra y dijo, Señores míos, si he hallado gracia a tus ojos, por favor, no pase sobre tu sirviente. Por favor, les será servido un poco de agua, laven sus pies y descansen bajo el árbol. Traeré pan para que sustenten su corazón y después continuarán su camino, pues por esto han pasado ustedes frente a su servidor. Ellos respondieron, si haz como has dicho, haz como has dicho. Aquí explica que conforme a la tradición ese día era el día de Pesaj, víspera de Pesaj, de modo que pan debe entenderse con el sentido de matzá, el pan ácimo típico de esa festividad, los panes elevadores, ¿cierto? Entonces, eso es más o menos lo que veremos en cuanto a lo que dice la Torá. Y vamos a ir viendo las explicaciones del, del Rebbe Nachman de Breslau, el gran sabio que hemos visto. Entonces, una breve introducción. Dice que mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda, esperando recibir visitantes y poder así cumplir con la mitzvah o el precepto, ¿cierto?, de la benevolencia y la caridad, aparecieron estos tres individuos. Abraham corrió a darles la bienvenida y a agasajarlos de forma hospitalaria. Estos visitantes en realidad eran melahim, que quiere decir ángeles, mensajeros, ¿cierto?, enviados por Dios para cumplir misiones especiales en este mundo. Cada uno tenía una misión especial. Entonces, uno de ellos le informó a Abraham que dentro de un año su esposa, Sara, ¿cierto?,
daría a luz un hijo, un niño. Sara, que ya tenía casi 90 años de edad en ese momento, se rió, ¿cierto? Rió para así, al escuchar esta increíble noticia, ella estaba fuera de la tienda y escuchó lo que le decían y se rió. Y de ahí donde proviene el nombre de Isaac, el hijo. Fue entonces reprendida por Dios por esta leve señal de duda. Ella debía haber creído de todo corazón en la promesa de Dios. ¿Por qué era tan difícil creer? ¿Hay acaso algo que él no pueda hacer? Antes de irse, el segundo ángel cumplió su misión curando a Abraham el dolor o el malestar le produjo la circuncisión. Entonces había llegado el momento de que el tercer ángel cumpliera su parte, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios decidió que sería impropio no informar a Abraham de su intención de destruir estas dos ciudades. Cuando Abraham se enteró de esto, se le despertó su Rahmanut, que es la misericordia, y se dirigió a Dios con la plegaria en favor de los habitantes de ambas ciudades, argumentando que los hombres justos no deben ser destruidos juntos con los malvados. Obtuvo entonces la promesa de Dios de perdonar a la comunidad entera si se hallaran entre ellos por lo menos 10 hombres rectos o justos. Entonces eso era más que nada lo que había, de lo que vamos a ver en cuanto a lo que habla el Rebbe Nachman de Breslau. Y vamos a ver aquí el capítulo 18 cuando empieza, dice, Dios se le apareció ahora en la arboleda de Manré, mientras estaba sentado a la entrada de la tienda durante el calor del día, era el día caluroso, ¿cierto? Fue específicamente al estar enfermo y débil después de la milá, y vamos a ver qué es lo que significa milá. Vamos a compartir pantalla, una diapositiva. Espero que se vea ahí. Sí se ve. El problema con... No la puedo agrandar. Me tengan paciencia un poquito para poder... Bueno, ahí dice para allá Bayerá y el título de la... Espérenme un poquito, voy a dejar de compartir para arreglarla. Se me pierde la función aquí. Creo que por ahí sí. Ahora sí. ¿Se ve? Bueno, sí. Yo creo que sí. Si está encerrado en verde, se ve. Se ve clarito, Miguel. Ya. No complicado esto. Ahí sí. Entonces, Brit Milá, el significado en hebreo, ¿cierto? Ahí está escrito en hebreo. Quiere decir pacto de circuncisión. Brit, ¿cierto? El pacto y Milá es la circuncisión. La explicación literal quiere decir, a que cada judío, ¿cierto? Es una ceremonia por la cual a los infantes judíos, varones, ¿cierto? En su octavo día de nacido, les he removido el prepucio del pene, ¿cierto? Como se prescribe en Génesis 17, 1 al 14, para formar parte del pueblo de Israel. Eso es lo que cualquier judío le diría en forma literal.
Pero también hay una explicación cabalística, que es una explicación más elevada. Dice que está relacionado con la clipa noga, ¿cierto? Que es una cáscara, una corteza del alma animal, que es el intermediario entre la santidad y las fuerzas impuras, por lo que se encuentra en el centro entre el bien y el mal. Al realizar la milá, atraemos la santidad de largo de días o una larga vida. Más aún, al realizar la circuncisión, que es algo espiritual, ¿cierto? La persona puede alcanzar un nivel de trascendencia en el tiempo. Eso es más que nada una pequeña explicación. Yo sé que en cuanto a la Brit Milá, ¿cierto? La circuncisión hay más datos, pero es más o menos lo que yo quise colocar para no alargar tanto el enfoque. Entonces, siguiendo con el relato de las explicaciones del Rebbe Nachman de Breslau, dice que Abraham tuvo el mérito de una revelación de Dios. Lo mismo se aplica a todo aquel que esté enfermo y débil. Ese es el significado de que por qué en la enfermedad y en la debilidad merece que la presencia divina repose sobre aquella persona. De manera similar, en los días de fiesta, ¿cierto? Por ejemplo, en Hanukkah y en Purim, las festividades que caen en los días débiles, ¿cierto? Los días débiles de la semana, uno merece la presencia divina. Eso lo podemos ver está escrito en Likutei Alajot, en el 1, en el párrafo 24 de este mismo autor del Rebbe Nachman de Brest. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios se le apareció en la arboleda de Manré. Manré era uno de los amigos que tenía Abraham, pero esto encierra un significado mayor. Manré en cuanto a lo literal, pero la arboleda de Manré alude a los dos árboles del jardín del Edén, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. También vamos a ver ese concepto en el diapositiva que estamos viendo. Compartimos pantalla. Siempre les vamos dando los conceptos para que las personas que ven por primera vez vayan entendiendo de lo que se está hablando. Manre, que es similar a Temurá, que significa intercambio. O sea, la arboleda de Manre alude a los dos árboles del jardín del Edén, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Hay un sendero que lleva al árbol de la vida directamente. Y por otro lado están las cámaras de los intercambios en las cuales el bien y el mal están mezclados, ¿cierto? Todos sabemos que en nuestro cuerpo existe inclinación al bien e inclinación al mal. Entonces, están mezclados entre sí. Entonces, quiere decir que se distorsiona el camino de la persona. Abraham representa a la persona que busca a Dios, ¿cierto? En virtud de sus esfuerzos, encuentra el sendero correcto y Dios se le aparece. Más aún, debido al gran deseo de divinidad, Manre o las cámaras de los intercambios mismos le dan a Abraham el consejo para cuidar el pacto, para buscar la santidad. Ese tiene que ser el propósito. Esa fue la enseñanza que trajo Abraham a la tierra y que nosotros también debemos seguir. La Torá, las escrituras, describe la profundidad del deseo de Abraham por la divinidad. Estaba sentado a la entrada de la tienda durante el calor del día. Cuando la persona busca la espiritualidad, debe aprender a esperar alguna abertura, alguna entrada, y nunca perder la esperanza. Debe esperar pacientemente, pese al calor, pese a sus ardientes deseos. Si se mantiene firme, merecerá que Dios se le aparezca.
No es llegar y que Dios se te aparezca así por las puras. Siempre tiene que haber un esfuerzo extra. Pese que a Dios aumentó ese día el calor para que Abraham pudiese descansar del dolor de la circuncisión, él igualmente se sentó a la puerta a esperar viajeros para poder hacer bondad con ellos. Entonces se dice, si mantienes firme, merecerá que Dios se le aparezca. Entonces se le apareció por medio de 3 caminantes, 3 ángeles disfrazados de hombres. Pues el ascenso hacia la santidad demanda de muchos esfuerzos. No es posible entrar en el primer intento. Entonces dice que él corrió porque Abraham realizaba estos preceptos con alegría y con celo. Poco hay que hacerlos enojados. Siempre las cosas hay que hacerlo con alegría. Entonces los invitó, ¿cierto? Les dijo en el 18:4, tomen por favor un poco de agua, laven sus pies y descansen debajo del árbol. Literalmente aquí él le lavaba los pies. Dice que Abraham pensó que estos eran árabes que adoraban el polvo de sus pies, porque eso hacían los árabes, y hacen hoy en día, yo creo. Y él se ocupaba de que la idolatría no entrase a su hogar. O sea, por eso era la razón de lavarse los pies, para que cuando entren al lugar que era representado por la tienda, ¿cierto? Que era como entrar a los secretos del cielo, tenían que entrar con los pies limpios. El orgullo y la ira son equivalentes a la idolatría. Por eso una persona que está llena de idolatría es equivalente que esté llena de orgullo y esté llena de ira. Los pies corresponden a las plegarias. Para alcanzar los misterios de los secretos de la Torá es necesario superar el orgullo y también la ira, y así rectificar por medio de las plegarias. Entonces dice que él tomó manteca, leche y el becerro que habían preparado y los dispuso delante de ellos y se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol y ellos comieron. Entonces dice que los ángeles comieron con Abraham. Estos ángeles ya no en su forma angelical, que sabemos que los ángeles representan conciencia, ¿cierto? Cada uno tenía su propósito, pero ellos estaban disfrazados de hombres, de personas. Entonces, dice aquí el Rebe, dice, ¿por qué Abraham sintió que era necesario darle de comer a los ángeles? Porque él reconoció que eran ángeles. Dice que el esfuerzo de purificar el alimento constituye una importante batalla, una que los ángeles no tienen que luchar. Pero Abraham sabía que un día los ángeles tratarían de impedir que Dios les diese la Torá a sus hijos, el pueblo judío, ¿cierto? Eso lo pudimos ver en unas parashas anteriores del año pasado, de que los ángeles lucharon contra Moisés porque no le querían entregar la Torá, pues era algo muy elevado para personas comunes, para personas terrenales. Entonces, aquí por revelación profética, Abraham sabía que un día los ángeles iban a impedir que esta palabra fuese entregada a los humanos. Entonces dice que los ángeles arguirían que los judíos serían incapaces de superar todas las pruebas necesarias para purificar su comida y sus almas, y que por ello no merecían el gran regalo de la Torá. Esto es lo que opinaban los ángeles. Y Abraham lo sabía. Entonces dice que cuando Moisés ascendió al cielo, ¿cierto? Para recibir la Torá, esto es cuando subió al monte Sinaí, que es tipificado el subir al cielo, el entrar en contacto con la divinidad, con Dios, ¿cierto? Por medio de la, de la meditación cabalística, ¿cierto? Que se enseña, el mismo Abraham tiene un libro, el Sefer Yetzirah, donde enseña a cómo llegar a esas dimensiones espirituales. No es algo que sea humano, sino que es algo espiritual. Entonces dice que cuando Moisés ascendió al cielo para recibir la Torá, para cuando Dios en el monte Sinaí le entregó la Torá, dice que los ángeles trataron de alejarlo. Dios transformó el rostro de Moisés en el rostro de Abraham y le preguntó a los ángeles, ¿acaso no es este con quien ustedes comieron? O sea, les hizo recordar que estos mismos ángeles fueron los que Abraham les dio de comer en esta ocasión, en esta parashat Vayera. Y entonces los ángeles guardaron silencio, porque recordaron ese episodio.
Entonces los ángeles visitaron a Abraham después de que había realizado esta mitzvot, este precepto, ¿cierto?, de la circuncisión, que es el equivalente categórico de aceptar toda la Torá. Eso es otro significado de que la persona que se circuncida, eh, por ejemplo, un judío se circuncida por medio de la carne, él está obligado a cumplir toda la Torá. Todos los preceptos, los 613 preceptos que aparecen en la Torá, están obligados a cumplir. Así también nosotros que nunca hemos sido del pueblo judío físicamente, pero sí aceptamos como una circuncisión espiritual, ¿cierto? De quitar esa clipanoga, esa cáscara, también aceptamos de alguna forma cumplir estos preceptos de forma espiritual, no de forma física, porque no podemos. Entonces, por lo tanto, Abraham les dio a los ángeles algo de comer, mostrándole algunos de los desafíos que los seres humanos debían enfrentar en el mundo material antes de ser capaces del ascenso a la verdadera espiritualidad. Y en el 18, versículo 19 dice, porque yo lo he conocido, que ordenará a sus hijos y a su casa después de él, para que guarden el camino de Dios haciendo rectitud y justicia, para que Dios haga venir sobre Abraham lo que él ha dicho. Y dice, ordenará a sus hijos, quiere decir que la principal devoción de los justos, de los sadikim, ¿cierto?, consiste en traer el conocimiento de Dios al mundo para todas las generaciones. Y ese tiene que ser el deseo de cada uno de nosotros. Primeramente, transformarlos en sadikim, transformarlos en justos, de alguna forma dejar las malas inclinaciones, siempre con bondad, ¿cierto? Como lo hacía Abraham, para que nosotros también tengamos esa devoción de traer este conocimiento de Dios, los secretos del cielo, para el mundo y para todas las generaciones, porque si nosotros lo hacemos para los que vienen después de nosotros, copian esto que hacía Abraham y que ahora nosotros estamos haciendo, las demás generaciones también serán instruidas por medio de esta palabra, que no es solo mirarla literalmente, sí es bueno verla literal para aprendérsela, para llevar a cabo los preceptos, pero principalmente es zambullirse en lo que es los secretos de la Torá, como lo hacía en este caso Abraham y así todos los patriarcas de ahí en adelante. Entonces dice que ordenará a sus hijos y a su casa después de él para que guarden el camino de Dios haciendo rectitud y justicia. Abraham oró por la gente de Sodoma, ¿cierto? Sabemos que en Sodoma vivía su sobrino Lot. En nuestro mundo, la compasión y la justicia no son realmente compatibles, ¿cierto? Justicia y compasión son opuestos, pero se puede equilibrar. Pero están unificadas en el sistema divino de recompensa y castigo. Aún así, uno debe hacer su parte para despertar la compasión divina durante los momentos en los que prevalece el juicio divino. Abraham sabía esto, aunque ya había sido enviado un ángel para destruir a Sodoma, ¿cierto? Y aunque Abraham sabía que sus habitantes eran pecadores, oró para, con la gente, para que la gente de Sodoma sea salvada. Si bien las plegarias de Abraham no salvaron a la gente de Sodoma, él logró su objetivo, logró despertar la compasión divina hacia Lot y a sus hijas, y a través de ello fue canalizada hacia el mundo el alma del Mesías, ¿cierto? Porque de ahí de la descendencia de Moab, ¿cierto? Que era uno de los hijos de la hija de Lot. Sabemos la historia cuando Lot escapó con su señora y sus dos hijas, ¿cierto? De la destrucción de Sodoma. Dice que la mujer miró atrás para ver lo que había perdido y se convirtió en sal, más las hijas, dos hijas de Lot y él mismo siguieron corriendo y se lograron salvar. Pero dice que después las hijas emborracharon a su padre y cada una tuvo un hijo. Y de ahí una de las hijas tuvo un hijo llamado Moab, del cual vienen los moabitas, ¿cierto?
en la cual también está Ruth. Sabemos más adelante en la Tanaj que habla de Ruth, la moabita, la cual, cierto, era la nuera de Noemí y se convirtió al pueblo de Israel siendo una pagana moabita. Y de ahí ella era la abuela o bisabuela por ahí del rey David, el cual es la descendencia de donde saldrá el Mesías. Entonces, la hija mayor de Lot dio nacimiento a Moab, como le decía, el ancestro de Ruth, la cual es la bisabuela del rey David, el ancestro del Mesías. El ejemplo de Abraham nos enseña que también nosotros podemos orar para despertar la compasión divina, incluso en época de justicia y también de juicio. O sea, se pueden hacer en concordia estas dos eh, facultades de justicia y juicio y de bondad, ¿cierto? Dice, haciendo rectitud y justicia. Entonces, ¿cómo es posible hacer acá rectitud y justicia al mismo tiempo? Vamos a ir al compartir para también ver eso que estamos viendo. Y aquí está la pregunta. ¿Cómo es posible hacer acá, que quiere decir rectitud y caridad, ¿cierto? Y mishpat, que es juicio o justicia, al mismo tiempo? Sabemos que son dos contrapartes, porque o es bondad o es justicia. Pero ¿cómo se pueden hacer las dos al mismo tiempo? Dice que al darse de acá, ¿cierto? Que es caridad, muchas personas le llaman eh, limosna, aunque no, está mal dicho, pero es ayudar a otra persona, puede ser alguna persona que necesita. También a los estudiosos de la Torah dice que al darse de acá, principalmente en este precepto es cuando se unen las dos, es darse de acá o caridad a los estudiosos de la Torá, dice que uno permite que continúen con sus estudios y lleguen a conclusiones alágicas, que son los decretos legales vinculantes que revelan el mishpat, o sea, el juicio, la justicia. Entonces, eso es más que nada respondiendo a la pregunta que hace el Rebe cuando dice cómo es posible hacer, o sea, justicia y bondad al mismo tiempo. Dejamos de compartir pantalla y seguimos. Entonces, el Rebe Nachman afirma que y dijo que se sintió grandemente motivado él ahora en su vida de servir a Dios por las historias sobre estos sadiquim que oyó en el hogar de sus padres. O sea, él siguió el ejemplo de sus padres, de su suegro también, que fue un gran sabio. Este es el principal legado que Abraham nos dejó a nosotros como padre, ¿cierto? Por eso se le llama el padre, a sus descendientes, para que podamos guardar el camino, haciendo que rectitud y justicia. Ahora en el versículo 22 dice que los hombres se apartaron de allí, estos ángeles, ¿cierto? Y se encaminaron hacia Sodoma, allá con el destino de destruir. Y Abraham aún estaba de pie delante de Dios. ¿Qué quiere decir que Abraham aún estaba de pie delante de Dios? Estar de pie representa la plegaria. Si la persona ora, ¿cierto? En un lugar fijo, el Dios de Abraham le ayudará en lo que está pidiendo. Vamos a ver qué significan estas palabras. Ya estamos dominando esto. Entonces, estar de pie representa la plegaria. Si la persona ora en un makom kabuá, que quiere decir en un lugar fijo, el Dios de Abraham le ayudará. Kabuá significa fijo. También puede traducirse como con persistencia. Perdón. Abraham representa la sefirá, ¿cierto? El árbol de la vida, que es una emanación,
de Gesed, o sea, de bondad, como en el mundo está hecho con bondad, o sea, con Gesed. En el Salmo 89 está escrito de esa forma. Si la persona ora con persistencia, puede alcanzar el equivalente a un mundo, a un nuevo mundo en la manifestación de milagros. Ese es el significado estar de pie, porque Abraham seguía de pie en la tienda, ¿cierto? Delante de la tienda. Entonces dice que Abraham estaba de pies y Abraham se acercó para orar. Abraham estableció la plegaria de la mañana, ¿cierto? Hay tres plegarias que hacen comúnmente los judíos, ¿cierto? Que la hacen todos los días, nosotros igual la hacemos. Pero una de las plegarias que estableció Abraham fue la de la mañana, que es llamada la de Shaharit. Hay una Agadá de Pesach, ¿cierto? Que se habla siempre en Pesach. Pesach es la Pascua que le llaman, la Semana Santa le llaman en los católicos. Y son mencionados los cuatro hijos que de la Agadá de Pesach que aluden a Isaac, el hijo sabio, a Esab, el hijo malvado, a Jacob, el hijo simple, e Ismael, el hijo que no sabe cómo preguntar. Ellos eran los hijos de Abraham, aunque Jacob no era hijo, pero era el nieto. Dice entonces que nuestros sabios enseñan que Abraham estableció el Shaharit, es la plegaria de la mañana, que puede perfeccionar y rectificar a cualquier clase de persona. Ese es el significado de esta plegaria. Cuando usted hace su plegaria de la mañana, todas las fuerzas del mal que le rodearon por la noche, usted las aleja y usted puede perfeccionar y rectificar cualquier cosa que haya tenido por medio de esta plegaria. Es algo tremendo. Aunque sí sabemos que hay muchas plegarias que son poderosas, pero la de la mañana es la principal, porque así comienza todo tu día. Entonces vamos a ver en algo muy curioso que hace el pueblo de Dios, que acostumbra hacer en varias ocasiones en la Torá, que es un acróstico o acrónimo, como le quiera llamar, que al final es como lo mismo, eh, por medio de lo que es Shaharit. Entonces dice que Abraham estableció el Shaharit, la plegaria de la mañana, que puede perfeccionar y rectificar a cualquier clase de persona. La palabra Shaharit es un acrónimo, y ahí lo puse con las letras que conforman el acrónimo, que son las consonantes de esta palabra en hebreo, las puse con rojo para que vean lo que significa. La Shim, ¿cierto? Primero la SH que está aquí, no la puse en hebreo, sino que al lado está, como dice en hebreo, quiere decir Sheino Yodea, que quiere decir aquel que no sabe. Hayam, el hijo sabio. Rasha, el hijo malvado. Y Tam, que es el hijo simple. Aquí vamos a ver, perdón. Isaac es el hijo sabio, pues su nombre se deriva de Sok, que significa jovialidad y alegría. En Proverbios dice que el hijo sabio alegra a su padre. Esab, o como se le dice Esaú, es el hijo malvado, pues representa la maldad, lo que es Edom, el significado de Edom rojo, ¿cierto? Roma, de ahí que también el uniforme de los romanos era rojo, es decir, espiritualmente la mala inclinación. Y todo esto puede estar en una sola persona. Jacob, que es Jacob, es el hijo sencillo, como está escrito en Génesis 25-27. Jacob era un hombre sencillo. Y Ismael, que era el otro hijo, que era el mayor, ¿cierto? El que tuvo con Agar, Abraham, es el hijo que no sabe pedir. Porque como dijeron nuestros sabios, Ismael se arrepintió
Y la esencia del arrepentimiento es el aspecto de no saber pedir, es decir, arrepentirse y pedir perdón al santo con respecto a los pecados desconocidos. Esta es la esencia del arrepentimiento, como en el Salmo 69:5, lo que no robé, debo devolver. Es lo mismo que podemos ver también de lo que hizo Saqueo. Robó, eh, dice que tanto fue su compromiso que él quiso devolverlo cuadruplicado. O sea, este se pasó. La ley dice que devuelva el doble, pero este dijo, lo voy a devolver cuadruplicado. Entonces Abraham respondió y dijo, he aquí he tenido el atrevimiento de hablar con el Señor, yo que soy polvo y cenizas. Se humilló. Para orar apropiadamente se necesitan las cualidades de polvo y cenizas. Polvo hace referencia a humildad y a conectarse con los justos que han fallecido y que descansan en el polvo. Las cenizas corresponden a superar los rasgos negativos. Por eso dijo que él era polvo y ceniza. Debido a que el justo es humilde, se le compara con el elemento tierra. Y así como la tierra atrae a los objetos, de la misma manera el justo atrae a la gente. Por eso hay que hacer justicia. Sin embargo, algunas personas resisten esta atracción porque existe una fuerza contraria, el poder de un habla maligna, a cual se le llama la Lashon-Hara, ¿cierto? Eso está escrito en el Likutei Moharan 1, párrafo 70. Debido a que Abraham dijo, yo soy polvo, ¿cierto? Equivalente a la tierra, y cenizas, sus descendientes merecieron las mitzvot, la tierra y las cenizas de la tierra roja. El polvo o tierra representan formas de purificación, la capacidad de escoger entre varias ideas y puntos de vista para constatar cuál es la verdad y cuál no es la verdad. Esta es la función de la tierra utilizada para probar la sotá, la mujer sospechosa de adulterio. Eso se encuentra en Números 5, 16 al 28. Sin embargo, las cenizas de la ternera roja van en un paso más allá, purificando lo impuro, el tiempo de hacer de lo puro que se vuelva impuro. Estos poderes de purificación surgen de su fuente de arriba, ¿cierto? Que es extremadamente elevada. Abraham, quien quería salvar a Sodoma y a sus habitantes, les dijo a Dios que él no era más que polvo y ceniza, tratando de revelar el bien inherente en la gente de Sodoma. O sea, se estaba comparando con ellos para poder salvarlo, anulándose a sí mismo como polvo y ceniza para alcanzar así su raíz, de la cual podría traer la salvación y la purificación para todos ellos. Entonces, esta es la conexión del día de hoy, de lo cual aprendemos que Abraham, siendo una persona llena de bondad, también tuvo que aplicar la justicia, ¿cierto? Y Dios, por medio de estos ángeles, por medio de estas conciencias, le enseñó que por medio de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Él aplicaba también la bondad y la justicia, porque hizo sobrevivir a Lot, ¿cierto? A su sobrino, del cual, de la descendencia de uno de los nietos Moab, ¿cierto? Vendría el Mesías, el cual es el rey escogido, ungido, ¿cierto? Para la redención de todo el mundo. Así que, maravillado por esta conexión, doy gracias al Eterno de poder participar con ustedes, de poder ustedes estar en esta conexión y ser parte de esta energía que nos dio la Parashá o la porción Vayera y se apareció. El privilegio de que en el momento de más debilidad, Dios también se aparece. Amén. Así que si hay alguien que quiera decir algo, están abiertos los micrófonos para que puedan hablar.
Buenas Norita, tardes. ¿Cómo buenas estás, tardes, Miguel? ¿Cómo estás querida. vos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está tu Vecina papá? argentina. Vecina argentina, sí, Eso hermanos, es, somos todos hermano. hermanos. La verdad Sí, que Hashem creó un mundo maravilloso sin fronteras, las inventamos amén, amén. nosotros. Eso es lo que nosotros vivimos. Este, ¿Cómo está tu padre? Mi, mi padre murió hace tiempo. No, entonces, ¿quién fue que pidió? No era vos, No, Miguel. era por mi prima. Perdón. Leí e interpreté mal, disculpa. Sí, no se Lo preocupe. operan el 10, ¿no es cierto? No, ahora el lunes. El lunes. A la Bien. niña la operan del cerebro. Sí, pero ¿qué Una leí joven. yo? Bueno, no Era mi importa, no importa. hermana Nelvi, parece. Ajá. Pero sí, ya pasó. Bueno, perdón por el error. No, no se preocupe. No, la clase es muy linda, Miguel. Preguntas no tengo porque la verdad que estuvo muy clara, muy linda y muy agradecida de compartir tu conocimiento, tus enseñanzas. Quería agradecerte eso y preguntarte, lamentablemente me equivoqué, perdóname, pero últimamente como estuve 15 días desconectada, con todo el tema de mi hijo, el viaje, después vino mi hija acá y cuando está mi hija es muy posesiva, ¿no? Es como que no quiere ni que agarre el celular, viene por 4 días y dice, dame toda tu atención, mamá, porque después por 2 meses por ahí no viene. Así que fue a agarrar el celular y tenía 268 mensajes. Ponerme al día fue un poco difícil y bueno, leí rápido y bueno, traté de ponerme al día un poco. Amén. Eh, Bueno, quería agradecerte y saludar a los hermanos, a todos, que tengan un bendecido sábado y bueno, muchas gracias. No, preguntas no tengo porque la verdad que con los textos que uno ya leyó y tu explicación, quedé, no tengo dudas, quiero decir. Muchas Qué gracias, bueno. hermano. Gracias a usted y espero que esta energía de esta para allá le acompañe porque, como bien decíamos, cuando uno está en la parte más débil, merece que sea visitado por Dios. Amén. Sí, sí, la verdad que sí. Y ahora, lamentablemente a la mañana tuve un contratiempo, después voy a ver La la anterior. clase de hermano Yakov Amén. como para completar está para allá, ¿no? Y qué interesante que el año pasado lo hicimos todo este camino y cómo volver a verlo, ¿no? Pero yo creo que cada año que uno lo vuelve a ver, lo entendemos cada vez, encontramos algo más, siempre hay algo más, ¿no? Y hay mucho Eh, más. Hay mucho más. Yo digo que el conocimiento es como una espiral, ¿no es cierto? Que uno va subiendo y aunque vea el mismo tema, pero ya lo ve desde otro lugar, desde otro, con más sensibilidad, con más herramientas, más elementos, y así sigue, hasta ir como la cebolla, ¿no? Quitando Ajá. esas capas una tras otra. Así que Amén. muchas gracias. Gracias a usted por estar aquí. ¿Bien? ¿Alguien más? Si no, agradecer al Eterno y saludarle. Ha sido un chat maravilloso. Bueno, siempre lo son. Y gracias a ti, igual, Carito, por estar. Les mando un abrazo, un saludo. Shabbat Shalom, sigan disfrutando hasta que termine este maravilloso día de conexión y a vivir una nueva semana con la energía que viene. Amén. Amén, bien. Amén, hermano. Shabbat Gracias. shalom a todos. Shalom. Bendiciones. Shabbat shalom a todos. Shabbat shalom a todos.